Bien, vamos entonces a continuar con las sentencias secuenciales, recordando que son aquellas que se pueden utilizar dentro de los procesos o funciones o procedimientos. Ahora vamos a hablar del if. El if ustedes lo han visto en C. Acá hay algunas variantes y las vamos a tratar de aclarar para que no se confundan. Es fácil confundirse en ese caso cuando hay una similitud con otro lenguaje. Entonces el if comienza igual que los otros, tiene una condición booleana, una condición que tiene que ser verdadera o falsa. En caso que esa condición sea verdadera, después sigue la palabra then, siempre, desde el lenguaje, y se ejecutan, si esa condición es verdad, se ejecutan las sentencias que se encuentran debajo del if, de esa condición. Existe la posibilidad, fíjense que todo esto, salvo el end if, es optativo. No se puede terminar aquel if con el end if, y esto no ponerse. Pero también existe la posibilidad de hacer un else if. Acuérdense sin la E del medio, ¿no es cierto? Else if. ¿Esto qué significa? Si esta condición es falsa, se evalúa la segunda condición. Y si es verdadera, se ejecuta esta sentencia. Else if, todos los else if que nosotros querramos podemos poner. Y podemos poner después un else, es decir, si no se cumple ninguna de todas estas condiciones, lo que se realiza, lo que se ejecuta son las sentencias que están debajo del else. Entonces tengan en cuidado simplemente con la sintaxis. ¿Cuál es la más simple? Y la más simple es aquella que tiene solamente lo imprescindible para la sentencia, que es if, la condición, la palabra then, del lenguaje, y el conjunto de sentencias que queremos realizar si esa condición es verdadera. Y después el end if. No se olviden de porque si no les da un error. Visto en términos de diagrama de flujo, la condición si es verdadera ejecuta estas sentencias que están ahí y vuelve al punto en común como si fuera en el caso que la sentencia es falsa. Esta situación nosotros la podemos, fíjense que es una cosa acá muy importante, la podemos implementar en hardware. Por ejemplo, acá hagamos un ejemplo, ¿cierto? Tenemos una señal de 8 bits que se llama address. Y acá preguntamos, if es un proceso, obviamente, porque una función es una sentencia if. Entonces, si esto es sensible a address, entonces en el proceso si address es igual 0f, recuerden que esto estamos representando este número en hexadecimal, es decir, es un 000, son 4 ceros y 4 unos. Esta x indica que se pone en hexadecimal. Entonces, si esto es verdadero, dice que step, que es una señal, se pone en 1. Y no dice nada con respecto a si esta condición no se cumple. Si esta condición no se cumple, nosotros dijimos seguimos acá. Pero ¿qué hace desde un punto de vista del hardware? Que es muy importante el concepto de acá. Si no, VHDL cada vez que encuentra una situación en que no sabe qué poner, porque no se le indica en la descripción, lo que hace es trata de mantener el estado anterior. Y para mantener el estado anterior, lo que tiene que hacer es generar un registro o un elemento de memoria. Entonces, es muy importante esto. Y fíjense cómo sería la implementación en hardware de esto. Tenemos un comparador que compara estas dos cosas y esto tiene una salida que será 1 o 0. Si es 1, este latch se habilita y esta información pasa hacia la salida. Y si es 0, mantiene el valor anterior. Entonces, fíjense que esto, el más simple de todo el if, lo que hace es genera un latch, genera un elemento de memoria. Después vamos a ver que cuando en vez de detectar una condición detectamos un flanco, vamos a generar un flip-flop. Pero eso lo dejamos un poquito para más adelante. Ahora, fíjense la situación esta, que tenemos la condición y usamos el else. Lo único que cambia acá es que estamos utilizando el else. En este caso, desde un punto de vista del diagrama de flujo, hay dos caminos y en los dos caminos hay sentencias que ejecutar. Si es verdadera, esta es la primera, y si es falso, esta es otra. Veamos entonces ahora un ejemplo en donde utilizamos el if y el else. En este caso es exactamente lo mismo, es un proceso sensible a la address, a la señal address, y pregunta si esto es verdadero, step va en 0, y si es falso, va en 1, si es verdadero, y si es 0, si es falso, hay que ponerle 0. Y fíjense lo diferente de la implementación en hardware. Es un comparador, pero este comparador, en vez de manejar un enable de un latch, maneja la señal de selección de un multiplexor. Si es 1, ¿no es cierto?, pasa este valor, y si es 0, pasa este valor. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que este es un circuito puramente combinacional y el anterior un circuito secuencial. Entonces, mucho cuidado, porque acá no le dejamos
el if siempre o ejecuta esto o ejecuta esto. Nunca ocurre que no ejecuta nada. Entonces, esa situación, cuando no se le dice lo que tiene que, una situación, digamos, una condición no se cumple, no se le dice nada con respecto a si no la cumple, la herramienta de síntesis lo que hace es implementa, o lo que se dice, infiere un latch. Bien, veamos entonces ahora esto que también es importante porque uno no puede decir que si no existe el else, si no existe el else, nosotros podemos decir, bueno, si en el if no existe el else, siempre es un circuito secuencial. No, fíjense qué pasa. Ahora tenemos un proceso, pero en el primer punto, digamos, antes del if, le asignamos a step el valor 0. ¿Qué pasa en este caso? Cuando a step le asignamos el valor 0, sigue el proceso, se acuerdan que se ejecuta de manera secuencial, y puede ocurrir que entre a la rama del if, si es verdadera la condición, o que no. En cualquiera de los dos casos, step ya tiene fijado un problema. Si entra, se lo cambia y step tiene el valor 1. Pero si no llega a entrar, step tiene valor 0. Entonces acá tampoco no se infiere un latch, o sea, no se genera un elemento de una memoria, porque el sintetizador sabe que va a ser 0 o 1. Va a ser 0 si esta condición es falsa y va a ser 1 si esta condición es verdadera. Entonces, la implementación es exactamente igual a la implementación que teníamos en el caso anterior. Eso es importante que lo tengan claro porque es una pregunta y es muy distinto sintetizar algo con un sistema secuencial y uno combinacional. Tenemos problemas de tiempo y de sincronismo que pueden complicar cualquier diseño. Bien, entonces, en general, una sentencia, la que hemos visto inicialmente, si la vemos en términos de su diagrama de flujo, es todo esto que está acá. Esto sería si existieran todas las posibles sentencias que prevé la sentencia completa que prevé el if, y, ¿no es cierto? Y puede ocurrir que esto se ejecute. ¿Cuándo se ejecutará? ¿Qué es lo que dice acá? Para que se ejecute esta sentencia, todas las condiciones previas deben ser falsas. Eso es muy importante. Estas condiciones que usa el if, no son excluyentes entre sí. Todas pueden ser verdaderas, pero se va a ejecutar la primera que encuentre como verdadera. Entonces, para que se pueda ejecutar esta, no basta que esta sea verdadera, sino que además tienen que cumplirse que todas las previas sean falsas. Entonces, hay un orden de prioridad por las condiciones del if. Incluso, como les decía, no son excluyentes, lo cual a veces facilita el diseño. Y una cosa interesante es que nosotros con sentencias concurrentes siempre describimos hardware combinacional. Pero con sentencias secuenciales, o sea, con procesos, podemos a veces describir hardware secuencial o podemos también describir hardware combinacional. ¿Cuándo describimos hardware combinacional? Cuando no generemos ningún latch, es decir, no dejemos abierta ninguna posibilidad que la herramienta interprete que no sabe que tiene que poner, porque en ese caso utiliza el valor anterior y lo retira. Veamos el caso por ejemplo. Un proceso sencillo. Esto es vamos a tratar de escribir un multiplexor que tiene 4 canales y una línea de selección. Esta va a ser de 2 bits, ¿no es cierto? Entonces tenemos 4 canales A, B, C y D, una línea de selección S y una salida X. Entonces dice, begin proceso, if S es igual a 0, 0, si la línea de selección es 0, 0, la salida se toma el valor A. Si es 0, 1, pasa el B, si es 1, 0, pasa el C, y en otro caso pasa el D. O sea, hemos cubierto todas las posibilidades de asignación, por lo cual no se genera un latch. En este caso hemos implementado un multiplexor puramente combinacional, como corresponde a un multiplexor, pero a través de un proceso y de un if. Acá es interesante que ustedes analicen un poquito esto. Bueno, no tenemos ninguna posibilidad de hacer una cuestión interactiva, pero ¿qué pasa con esta con respecto? ¿En qué se diferencian estas dos descripciones? La única es que S no está en la lista sensitiva. Entonces puede ocurrir en apenas cambia S, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, S cambia, en un momento determinado S está en 0, 0 y la salida es X. La salida X toma el valor de A. Pero si en un momento determinado S cambia a 0, 1, inmediatamente la salida va a cambiar a B, al valor de B, ¿cierto? Porque se cumple esta condición. En este caso, el S, que está en la comparación, no está en la lista sensitiva. Entonces, en el VHDL puro, ¿no es cierto? Esto tendría
un cambio solamente que haya cambios en alguna de las entradas, no así sobre ese. Lo cual, ahora, si esto nosotros lo sintetizamos, les va a decir, se olvidaron de poner el S en la lista sensitiva y se lo va a interpretar de esa manera. Entonces, esto, si ustedes lo sintetizan, les da un warning que muchas veces no se le presta mayor atención, pero les hace un comportamiento igual al que está acá. Entonces, eso tengan cuidado. Bueno, los if se pueden anidar, sí, se pueden anidar todas las veces que quieran. Acá, por ejemplo, si un código para encontrar el mayor de 3 números, supongamos que tenemos 3 números A, B y C, entonces acá tenemos un if, recuerden que el if termina con un end if, entonces este if pregunta si A es mayor que B, si es verdadero, vuelve a preguntar si A es mayor que C. Este if puede tener dos alternativas, que esto sea verdadero o sea falso. Si eso es verdadero, asume a Max le da el valor de A, y en otro caso a Max le da el valor de C. Tiene un else y termina. Este if se terminó acá. Este tiene un else, o sea que el caso en que B es menor o igual que A, y compara B con C y hace una cosa similar, pero tiene un end if acá, y este if de acá termina acá. Entonces, esto es simplemente para ver que se puede anidar. Este if también puede poner el if, tienen todas las alternativas que quieran, son válidas en VHDL. La sentencia, esta if then, es muy parecida, ¿no es cierto? Tiene mucha similitud, aunque recuerden que este no puede generar latch y este sí, pero tiene mucha similitud. Si ustedes se acuerdan del when else, el when tenía, le damos el primer valor con su cumplir la primera expresión, la primera condición, perdón, el segundo valor si esto era falso y si cumplía este le damos el segundo valor, etcétera, etcétera. Y es exactamente igual que acá. Nosotros, esta expresión acá, si la ponemos acá y le asignamos de esta manera, estos dos descripciones se comportan exactamente igual. Entonces, una pregunta bastante también a veces frecuente, que les pida describan un determinado circuito combinacional a través de un proceso, o al revés, describir un proceso cuando sea, por supuesto, un circuito combinacional a través de este tipo de sentencias buenas. Entonces eso manéjenlo, porque vamos a cambiar a veces entre una descripción concurrente a una descripción por proceso. Bien, fíjense esto que está acá, ya para ir terminando con la sentencia. Esta es una curiosidad, pero recuerden que entonces si tenemos un proceso y decimos if A igual a B y equo es igual a 1 y no decimos nada con respecto al else, y no pusimos nada antes del if, o sea, no le dimos ningún valor, esto se dice que infiere un latch, o sea, genera un valor de memoria. Podríamos ponerlo, si quisieran, poner else igual a eq igual a eco. O sea, si el else, es decir, mantén el valor. Estaríamos diciendo exactamente lo mismo. Acá quizás quedaría más en evidencia que estamos reteniendo el valor, pero tienen que tener presente que estas dos cosas son equivalentes, por lo tanto no hace falta ponerlo. Generalmente se describen así. Esto, si el EQ llega a ser una salida, esto no es válido porque la decisión no se puede leer, hay que usar una señal intermedia, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, cuando quieren inferir un latch, directamente lo ponen así. Bien. Una cosa importante que es a los fines más que nada de un ejercicio o que verifiquen algo para que ustedes tengan, que vean cómo a veces se genera un latch, ustedes no se dan cuenta. Nosotros queremos un comparador de dos números de A y B de una cierta cantidad de bits, ¿cierto? En ese caso, lo que hacemos es, ponemos esto y la descripción sería AB, decimos si A es mayor que B, quiero que este sea 1, si es igual, quiero que este sea 1, si eso no se cumple, quiero que este sea 1, y si no, quiero que este sea 1, ¿cierto? Comparamos los tres casos. Ahora, ¿qué problema tiene esto? El problema que tiene esto es que esto ejecuta esto y se va al final. Y no decimos nada con respecto a EQ ni a LT, si esto es verdadero. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Dice que sobre GT está claro que tengo que poner un 1, pero no me dice nada qué pasa con la salida EQ y la salida LT, ni de igual ni menor. En ese caso, la herramienta de síntesis les va a generar un latch. Y si alguna vez primero fue 1, que si por ejemplo si hizo 1 va a mantener el valor que tuvo anteriormente. Entonces la manera de solucionarlo es, en cada caso, poner la salida siempre, darle todos los valores para que no genere ningún latch. O si quieren, al comienzo le ponen todos en 0 y después ven cuál de estas alternativas se cumple y sería equivalente. Entonces tengan cuidado con esto porque este es un error bastante frecuente y no se dan cuenta que están generando latch en esta descripción y utilicen esta o esta que está acá. Bueno, vamos a pasar a la sentencia case, pero lo vamos a hacer en otro video.